De acuerdo, entonces, pues, ¿cuáles podemos o debemos de hacer ahora y cuáles mejor reprogramar? Cuando apareció la pandemia del COVID, el Colegio Americano de Cirujanos, que pues es el organismo que regula la práctica de la cirugía general en los Estados Unidos, similar a lo que sería la Asociación Mexicana de Cirugía General en México, lanzó un comunicado en el que hacía una serie de recomendaciones. Estamos hablando de marzo del 2020. Y en esas recomendaciones lo que ellos anotaban es que había que reprogramar las cirugías electivas de la forma que fuera necesaria y que tratar de cambiar las cirugías urgentes de los pacientes que se pudieran modificar como pacientes externos cuando esto fuera posible. Recomendó también que se limitara la ingesta de visitantes a los pacientes que estuvieran enfermos de COVID y pues que tomando en cuenta de que iba a haber una gran afluencia de este grupo de pacientes, que se identificaran espacios adicionales para habilitarlos como áreas en que se pudieran atender pacientes con COVID. Cuando a mí me invitaron a dar esta plática, dije, pues tal parece que esto ya va a ser parte de lo que vivimos, no de lo que vayamos a vivir, porque si nosotros analizamos cómo está el comportamiento del COVID, el doctor Domínguez acaba de mencionar que ya estamos ahorita en lo que sería el pico máximo, pues ya no se prestaría la necesidad de seleccionar a los pacientes que deban de ser intervenidos durante esta época. Sin embargo, de acuerdo a los modelos matemáticos de predicción que ha habido, dependiendo de qué tan buena haya sido el confinamiento y la duración del mismo, cabe la posibilidad de que haya un brote, por lo que sí resulta importante tener que seleccionar este grupo de pacientes, ya que nos vemos en la necesidad quizá de volver a replicar lo que estamos haciendo en el momento. Yo voy a basar mi plática fundamentalmente en dos publicaciones. Una, la del propio Colegio Americano de Cirujanos, que es la que revisaré primero, y después de un modelo para poder identificar cuáles son los pacientes que debería de darse preferencia para una intervención quirúrgica. Cuando el Colegio Americano de Cirujanos desarrolló estos lineamientos, esto lo hizo con la finalidad de proporcionar tratamiento quirúrgico oportuno a aquellos pacientes que tuvieran condiciones urgentes. Pero además, optimizar el personal e instalaciones que muy probablemente se estarían utilizando para otros pacientes, a los pacientes que estuvieran infectados, y por lo que sería muy importante tener libertad de estas instalaciones para no competir con la atención de los pacientes afectados por la infección. Vamos a ir revisando cuáles son las recomendaciones que hay para el manejo de situaciones frecuentes en nuestra práctica quirúrgica. Por ejemplo, la trombosis hemorroidal aguda es el padecimiento que ellos analizan de manera inicial. Y lo que comentan en esto es que la mayor parte de las complicaciones o de los problemas hemorroidales agudos se pueden tratar en forma no operatoria. De tal manera que la idea es que estos pacientes no sean llevados a cirugía y que si tuvieran que ser llevados a cirugía, se prefiera tratarlos con anestesia local en instalaciones que permitan que los pacientes se vayan a su casa el mismo día. Y que se reserven pacientes para cirugía solamente si tienen sangrado significativo o que la enfermedad sea de tal magnitud que no responda al tratamiento no quirúrgico. Otra de las condiciones de la patología anorrectal que pueden presentarse de manera aguda son abscesos perianales y perirrectales. Y de estos abscesos, en la práctica habitual, la mayor parte se tratan quirúrgicamente. Sin embargo, pues aquí lo que recomienda el colegio en este momento es que aquellos abscesos que sean superficiales o que estén localizados se puedan manejar con un drenaje con anestesia local
y que de esta manera el paciente no se tenga que hospitalizar. A diferencia, si el paciente cursa con un absceso perirectal grande, pues estos deben de ser tratados quirúrgicamente tan pronto como sea posible. Y en aquellos hospitales en los que no tengan posibilidades de acceso a los quirófanos, pues lo que recomiendan es que se opte por drenaje percutáneo, y vamos a estar viendo en forma repetida que cuando existe la opción de drenaje percutáneo se prefiere el hacer intervenciones percutáneas, ya que el riesgo de aerosolización con este tipo de procedimientos es muy bajo y se puede resolver el problema con alta eficiencia. Otra causa frecuente por la que nos puedan buscar en este momento los pacientes es por infecciones de tejidos blandos. Y las infecciones de tejidos blandos, como serían abscesos superficiales, se pueden manejar con drenaje utilizando anestesia local, llevar al quirófano a aquellos pacientes que tengan abscesos muy grandes o en donde ya exista un compromiso del músculo, ya que sabemos que estos pacientes pueden hacer fascitis necrotizantes o pueden hacer síndromes compartimentales, por lo que esto es mejor operarlos rápidamente y de esta manera reducir la estancia hospitalaria. Aquellos en los que haya también sospecha de necrosis deben de ser tratados en forma oportuna desde el punto de vista quirúrgico. Una condición que se puede presentar en cualquier momento es el que se desarrolle pancreatitis aguda, y la pancreatitis aguda tiene como una complicación frecuente la presencia de necrosis. Entonces, lo que recomienda el colegio es que se utilice tratamiento antimicrobiano para la necrosis infectada cuando ésta se confirme, y después que busquemos opciones de invasión mínima para resolver la necrosis. Las personas que tratan problemas pancreáticos con frecuencia están muy familiarizadas con este abordaje que se le llama de step up, que consiste en drenaje percutáneo, después debridamiento ya sea endoscópico o por radiología intervencionista, y solamente utilizar tratamiento quirúrgico en casos selectos. Sin embargo, para nosotros cirujanos generales, podría esta forma de tratamiento pues no ser algo con lo que estuviéramos familiarizados. ¿En qué se basa esta recomendación? Este es un artículo que apareció en New England Journal of Medicine en donde analizan cuál es el impacto que tiene este tratamiento, y ellos lo que hicieron es que de un grupo de pacientes que llegaron al hospital con pancreatitis aguda necrotizante, los aleatorizaron en dos grupos de 45 y de 43 pacientes, un grupo que fue tratado en forma habitual con necrosectomía abierta y un grupo que fue asignado para esta forma que llamaba Step Up de tratamiento, y que, como comentamos, consiste en primero hacer un drenaje percutáneo, después a través de el orificio, utilizando el catéter que se dejó para el drenaje percutáneo, ampliar la zona de la incisión, y ahí se puede colocar un trocar y hacer debridaciones por vía endoscópica o por vía laparoscópica, pero si la necrosis está lo suficientemente líquida, el tratamiento inicial percutáneo puede permitir que el paciente no necesite tratamiento quirúrgico agudo, sino que pasen algunos días mientras las condiciones se resuelven. Ellos analizan las características generales de sus pacientes, y lo que muestro en esta diapositiva es que los pacientes en ambos grupos eran bastante comparables en cuanto a sus características generales, pero también en cuanto al grado de gravedad de la enfermedad, la extensión de la necrosis y la necesidad de ser llevados o de ser vigilados en una unidad de cuidados críticos, así como el número de fallas que habían desarrollado al momento de ingreso. Sabemos que ahora en la actualidad estos pacientes se evalúan con una serie de puntajes, el puntaje de Apache, muy familiarizados los de la terapia intensiva, y otros más, y también algunos estudios de laboratorio, como serían la cuantificación de proteína C reactiva de glóbulos blancos.
Y aquí lo que vemos es los resultados que tuvieron con ambas formas de tratamiento y pues vemos que los resultados son favorables al tratamiento mínimamente invasivo. Y aquí vemos cómo los pacientes que tuvieron complicaciones o que fallecieron fueron mayores en aquellos grupos que fue llevado a necrosectomía abierta, mientras que la frecuencia de complicaciones fue menor en el grupo llevado a esta cirugía de invasión mínima, y también el número de intervenciones que se requirieron fue mucho menor en este grupo. Y la razón de mostrarles este artículo es, como mencionaba, que muchas veces los cirujanos generales no estamos familiarizados con esta forma de abordaje, y pues que podríamos pensar que sería inapropiado el que se intentara un drenaje percutáneo de manera inicial, y que vemos ahora que puede ser algo muy satisfactorio. Otra condición con la que pueden llegar los pacientes a urgencias es con datos de isquemia o de obstrucción intestinal. Y en estos casos, pues bueno, cuando se sospecha que hay una perforación intestinal, que hay isquemia intestinal, que hay una obstrucción que no permite el paso ni siquiera de aire hacia las porciones distales del intestino, pues no nos queda de otra más que llevarlo al quirófano de manera urgente. Sin embargo, habitualmente aquellos pacientes en los que se sospecha obstrucción intestinal por bridas y que no tienen un cuadro abdominal agudo, pueden manejarse de manera conservadora inicialmente con una sonda nasogástrica, y esto pues es apropiado también en esta población de pacientes, ya que sabemos que un número cercano al 50% se puede resolver el cuadro con la descompresión del aparato digestivo únicamente. Probablemente la causa más frecuente de que un paciente acuda a un servicio de urgencias en hospitales generales sea apendicitis no complicada. Y en estos casos de apendicitis no complicada hay una escuela reciente o una iniciativa reciente de que se pueden tratar con antibióticos y que muchos de ellos no van a necesitar tratamiento quirúrgico. Sin embargo, se ha demostrado de que el éxito que hay con el tratamiento antimicrobiano solo es bastante bajo, de que muchos pacientes pueden requerir de todas maneras cirugía, y que en estos casos los pacientes pudieran necesitar de hospitalización prolongada. Y pues recordemos que una de las razones de evitar la cirugía es no comprometer el servicio hospitalario para el cuidado posoperatorio de estos pacientes. Por lo que más que recomendar que se traten con antibióticos, la recomendación sería que se pudiera hacer una apendicectomía laparoscópica en una unidad ambulatoria y que el paciente se fuera a su casa el mismo día. Hay una gran controversia sobre el uso de la laparoscopía en esta epidemia, tomando en cuenta de que en otros casos se ha demostrado que el líquido peritoneal puede contener gérmenes. Esto se ha demostrado en otro tipo de infecciones, y pues que existe el riesgo de aerosolización en estos pacientes. Se están haciendo estudios para ver qué tan real es esto y qué tanto se infectan, pero el que se lleve a cabo una apendicectomía abierta tampoco sería una gran diferencia, y probablemente el paciente se pueda dar de alta del hospital muy pronto. Aquí les voy a mostrar en este estudio que recomiendan la apendicectomía laparoscópica como el tratamiento estándar, enviando a los pacientes a su casa apenas se recuperan de la anestesia. Y aquí vemos que es un número importante de pacientes los que fueron tratados de esta manera. Aquí vemos las características generales. Eran pacientes que no tenían largos tiempos de evolución, y bueno, los criterios para poderlos dar de alta a las 24 horas, que era que el paciente estuviera en buenas condiciones generales, que aceptara líquidos por vía oral y que no hubiera complicaciones, los pudieron seguir en el 88% de los pacientes, de tal manera que es un número considerable el que no necesite estar hospitalizado. Y la morbilidad posoperatoria estuvo dada por alguna infección superficial del orificio del trócar, o dolor persistente, pero no hubo una morbilidad considerable, y tampoco en este grupo hubo mortalidad.
En forma opuesta, les presento aquí un estudio muy pequeñito sobre el manejo conservador de pacientes con apendicitis utilizando antimicrobianos, y aquí vemos que a 5 pacientes les dieron solamente antimicrobianos, y pues de estos 5 pacientes tuvieron que operar a 3 pacientes en forma posterior, ya que no se resolvió completamente la apendicitis, por lo que es una técnica que, si lo que estamos buscando es no comprometer nuestros servicios de hospitalización, quizá no fuera la más recomendable. Ahora, ¿qué hacer en los pacientes que tienen una apendicitis complicada? Pues bueno, en este caso, dependiendo del tipo de complicación, si fuera un absceso, esto se puede tratar en forma percutánea, todos deben de recibir antimicrobianos, y en aquellos casos en los que está perforada el apéndice, dependiendo si tiene una infección localizada o generalizada en el abdomen, se pueden tratar con drenaje percutáneo o bien una laparotomía o laparoscopía. Cuando se opta por un tratamiento conservador, desde luego que en caso de falla deben de ser llevados a cirugía de manera rápida. Otra de las causas frecuentes por las que acude un paciente a un hospital es por problemas de la vesícula. El cólico vesicular no es quizá la causa más frecuente, pero tomando en cuenta de que las consultas externas en muchos hospitales están canceladas durante este periodo, podrían llegar únicamente con un cólico vesicular. En el caso de cólico vesicular, una vez descartado que tengan una colecistitis aguda, el tratamiento debe de ser el manejo del dolor, y si es posible retrasar la cirugía, hacer la intervención en otra oportunidad. La mayor parte de los cólicos vesiculares con analgésicos, antiespasmódicos, cede el cuadro y no necesitan una operación de emergencia. En el caso de que el paciente esté evolucionando de un cólico vesicular al desarrollo de una colecistitis aguda, pues entonces debería de ofrecerse cirugía inmediata. Si la litiasis vesicular se acompaña de colitiasis, el manejo estará relacionado con la presencia o no de colangitis. En el caso de que tengan una colangitis por obstrucción de la vía biliar, deberá de darse preferencia a procedimientos no quirúrgicos, ya sea endoscópico, una CEPRE con esfinterotomía, o ya sea percutáneo, y hacer la colecistectomía en forma posterior. Y aquí nuevamente el colegio nos enfatiza que durante los procedimientos endoscópicos también puede haber aerosolización, por lo que es muy importante que se tomen todos los cuidados pertinentes en este tipo de procedimientos. En el caso de que los pacientes cursen con colecistitis aguda, pues ahí sí deben de ser llevados rápidamente a colecistectomía. Esto reduce la estancia hospitalaria, es una operación que permite que la mayor parte de los pacientes puedan ir a casa en las primeras 24 horas, y solamente en aquellos casos que tengan demasiado riesgo o que no exista disponibilidad de quirófanos, pues pueden tratarse con antibióticos, o puede hacerse necesaria una colecistostomía percutánea, que se hace inclusive en la cama del paciente con un equipo de ultrasonido, y que esto hace que no sea necesario llevar a cabo la cirugía de manera urgente. Aquí muestro los casos de colangitis. Pues los casos de colangitis deberán de ser tratados con antibióticos, y deberá de buscarse aliviar la obstrucción. Si existe la posibilidad de hacerlo por endoscopía, pues hacerlo por endoscopía, sino en forma percutánea. Y lo que uno buscaría es no tener que hacer la colecistectomía en el mismo internamiento, sino que estos pacientes se pudieran llevar a cabo una colecistectomía en forma posterior. Sin embargo, puede ser necesario que los pacientes requieran una colecistectomía en la misma intervención. Otra complicación frecuente en los servicios de urgencias es que los pacientes lleguen con diverticulitis, y como sabemos, las diverticulitis tienen diferentes grados dependiendo de su gravedad. Existen los grados leves, que de acuerdo a la clasificación de Hinchey son 1 o 2, y que esos se pueden manejar con antibióticos, o si es necesario con drenaje percutáneo. Y bueno, pues en aquellos casos en los que exista peritonitis
o que tengan una enfermedad difusa, pues deberán de ser llevados a cirugía inmediatamente. El flemón únicamente requiere de antibióticos y estos pacientes, inclusive en épocas que no haya situaciones críticas como la actual, se manejan de manera conservadora. Algunos de los cirujanos generales o en algunos de los servicios se comparte las urgencias quirúrgicas de cirugía general con urgencias ginecológicas y hay algunas urgencias ginecológicas que se deben de tratar de manera inmediata. ¿Cuáles son estas? Pues aquellos casos en los que haya un embarazo ectópico, que haya un aborto espontáneo, que exista una torsión del ovario, que haya un absceso roto de los anexos, que no responda un absceso que se haya tratado con antibióticos al tratamiento, que haya sangrado intravaginal agudo y que este sea de considerable magnitud, aquellos pacientes que requieran de cesárea para poder llevar a cabo el nacimiento del bebé y aquellos pacientes que requieran o aquellas pacientes que requieran de un circlaje del cérvix porque de otra manera se piense que pudieran estar condicionadas al desarrollo de un aborto. Hay otro grupo de problemas ginecológicos que si se deja pasar mucho tiempo pudieran causar mayor problemas que beneficio y estos deben de ser pues analizados de manera particular en cada caso, pero bueno, uno sería la presencia de cáncer y aquí en esta tabla están las diferentes variedades de cáncer que esos pacientes pueden tener y que dependiendo del tiempo en el que se piense que uno va a estar fuera de circulación para tratamiento electivo, deberá de decidir si estos pacientes deben de operarse ahora o si se puede esperar mayor tiempo. Y también aquellos casos que requieran de cerclaje porque haya historia de abortos espontáneos. Sabemos que si estos pacientes quedan mucho tiempo, pudieran ser riesgoso. Y en aquellos casos en los que sea necesario terminar el embarazo, ya sea por indicación médica o del paciente, pues también son pacientes que no pueden esperar mucho más tiempo. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes en los que su intervención se puede retrasar sin mayor riesgo, como serían aquellos casos de punciones diagnósticas para tomar muestras de líquido amniótico, eso se puede esperar. Aquellos pacientes que requieran dilatación y legrado porque tengan un sangrado anormal, cuando uno está sospechando que pudiera ser cáncer y el sangrado no es muy abundante, aquellos pacientes que requieran de una conización cervical para descartar cáncer y probablemente también las lesiones que sugieran malignidad en la vulva no requieren de un tratamiento inmediato. Las cirugías que pueden retrasar por meses serían procedimientos de esterilización, no habría ninguna razón para llevar ahorita una salpingectomía, aquellas histerectomías por endometriosis o por miomas, las masas anexiales que se sospeche que son benignas, prolapsos uterinos no requieren de tratamiento urgente, incontinencia urinaria tampoco. Cuando los pacientes tienen sangrado endometrial y que no se sospecha que haya cáncer, eso se pueden esperar varios meses, es molesto, pero no requieren de tratamiento inmediato. La conización cervical, cuando todavía no hay cáncer, sino solamente lesiones displásicas que pudieran evolucionar. Los procedimientos para infertilidad no tienen ningún papel ahorita de realizarlos, así como las cirugías plásticas genitales o la excisión de condilomas cuando no se sospecha cáncer. Cada vez se realizan con mayor frecuencia procedimientos bariátricos y muchos cirujanos generales comparten su práctica con cirugía bariátrica. Sabemos de que existen algunas emergencias en cirugía bariátrica, como serían aquellos pacientes que tengan sangrado abundante, pues esos pacientes tienen que ser llevados a cirugía. Pacientes que por alguna razón tengan shock séptico también se deben de tratar inmediatamente.
aquellos pacientes que tengan infecciones necrotizantes, que tengan una víscera perforada, emergencias de la vía aérea, riesgo de isquemia intestinal. En algunos procedimientos estos pacientes tienen mayor frecuencia de herniaciones internas, y cuando se sospecha que haya isquemia en forma similar a lo que podría ocurrir con cualquier obstrucción, deben de tratarse rápidamente. Y aquellos que tengan úlceras marginales, que estén sangrando, que tengan fugas a través de las líneas de corte o a través de las anastomosis, deben de tratarse inmediatamente. Hay algunos procedimientos que no necesitan manejo inmediato, como serían el tratamiento de la disfagia, del reflujo, aunque este sea muy importante, se puede tratar con medicamentos. Cuando hay desnutrición, pues no habría por qué llevarlos a una cirugía para modificar las longitudes del intestino. Esos pacientes se pueden contemporizar durante algún tiempo, y aquellos pacientes que están esperando cirugía, que ya completaron un esquema de pérdida de peso, o bien aquellos pacientes que están esperando cirugía porque son candidatos a un trasplante. Si bien esto es algo que se debe de hacer lo antes posible, no requiere tratamiento inmediato. Y todos los procedimientos primarios o todos los procedimientos que se indiquen por fracaso a los resultados de la cirugía bariátrica inicial no tienen ningún papel en el manejo urgente de los pacientes, por los que se puede esperar algunos meses. También algunos cirujanos generales tienen que tratar problemas torácicos, y pues hay algunas condiciones en el tórax que se tienen que tratar de manera rápida, como serían el caso del cáncer, cuando el cáncer es fundamentalmente sólido, o cuando el cáncer es de más de 2 centímetros, cuando el cáncer además se acompaña de ganglios linfáticos positivos, el cáncer de esófago, cuando también tiene un estadio que ya se sale de lo que sería la fase inicial, deben de tratarse de manera rápida. Los tumores de la pared del tórax, aquellos casos en los que se esté obstruyendo el esófago porque porque exista un tumor muy grande y que se necesite colocar una prótesis, y procedimientos de estadificación para que el manejo de cáncer o pacientes que tengan tumores mediastinales sintomáticos deben de tratarse de manera inmediata. Sin embargo, cuando las lesiones malignas tienen menos del 50% de componentes sólidos, son pequeñas, o cuando tienen un comportamiento más benigno, no necesariamente se tienen que tratar de urgencia, sino estos pueden llevarse a cirugía de manera posterior. Y es muy importante recordar que existen tratamientos alternativos que, cuando no hay ninguna situación de urgente, pudieran no tener el papel inicial, pero que en un periodo de crisis como la actual, uno podría elegir convertir el tratamiento adyuvante en quimioterapia de tratamiento para estos pacientes, utilizar radioterapia, utilizar ablación, ya sea con calor, con frío, radiofrecuencia, tratar de no llevar a estos pacientes a cirugía cuando existe otra posibilidad de tratarse, o hay otras alternativas. Otros casos que necesitamos tratar durante este periodo son aquellos pacientes que han tenido la infección y que se han recuperado, que están en fase de recuperación, o lo que no están en una situación emergente por neumonía. En estos casos, pues bueno, se tiene que tratar un paciente que tenga un cáncer de esófago perforado, que tengan infecciones asociadas a tumores o que tengan complicaciones de cualquiera de los procesos que hayan desarrollado, como hemotórax, empiema, alguna malla infectada. Aunque estén cursando con la enfermedad, estas entidades requieren un tratamiento rápido. Sin embargo, hay algunas otras que no requieren un tratamiento inmediato, como sería procedimientos de tórax que no sean urgentes, y en estos casos se pueden trasladar los pacientes a hospitales en los que no tengan alta concentración
de pacientes con COVID para que reciban el tratamiento, y aquellos que requieran otras formas de manejo, como serían ablación o tratamiento adyuvante. Una forma de clasificar esto podríamos resumirla en esta tabla, en donde vemos que dependiendo de las características y del sitio en donde se deben de tratar las enfermedades, puede uno optar por tratarlas de manera inmediata o no. Y así, por ejemplo, aquellas enfermedades que no tienen un alto riesgo, que se pueden manejar en unidades de cuidados unidades ambulatorias más que de cuidados, como serían ejemplos del túnel del carpo, de una colonoscopía o eso, se pueden posponer o se pueden realizar como pacientes externos. Aquellas enfermedades que tampoco son agudas y que requieren de hospitalización, posponerlas. Si algunas son susceptibles para una unidad ambulatoria, llevarse en unidades ambulatorias, y así conforme va aumentando la severidad de la enfermedad, pues uno debe de decidir si se posponen las intervenciones o aquellas lesiones agudas que ponen en peligro la vida, pues tratarlas de manera inmediata, así como aquellos cánceres que están muy sintomáticos o que si se dejan al tiempo pudieran tener malos resultados. Como nosotros vemos, los elementos que tenemos para la toma de decisiones son las características del paciente, las características de la enfermedad, las características del procedimiento que se necesita hacer y cuál es el estado en el que se encuentra el hospital en el que uno está trabajando. Y para esto un grupo de cirujanos desarrolló este sistema que lo que busca es estratificar a los pacientes y poder tener una mejor guía para seleccionar aquellos que requieren tratamiento agudo versus aquellos que no requieren tratamiento inmediato. Y lo que ellos hacen es que analizan primero los factores del procedimiento en cuanto al tiempo quirúrgico, a la pérdida sanguínea, la necesidad de que sean trasladados a una unidad de cuidados intensiva, qué tanto personal se requiere en el quirófano y después la posibilidad de intubación. Analizan también los factores de la enfermedad, la posibilidad de que se puedan tratar de una forma no quirúrgica, el riesgo que habría, el impacto que tendría retrasarlos 2 semanas o el impacto que tendría retrasarlos 6 semanas, y también le dan una clasificación del 1 al 5 dependiendo de las características de la enfermedad, y luego los factores del paciente, la edad del paciente y la presencia de otros fenómenos comórbidos como enfermedades pulmonares, cardiovasculares, diabetes o inmunosupresión. Y con base en eso, pues hacen una suma, y aquellos pacientes que tienen un puntaje de 25 o menos son aquellos pacientes en los que uno podría recomendar hacer el procedimiento quirúrgico en unidades ambulatorias fundamentalmente, pero aquellos pacientes en los que tienen un puntaje alto y que no tienen una enfermedad que compromete la vida en ese momento, pues es mejor retrasarlos. Y para ver qué tanto funcionaba este puntaje en su práctica, pues ellos analizaron las características de los pacientes que habían sido operados durante el periodo inicial de la pandemia, y pues como vemos, los pacientes corresponden a lo que ellos están recomendando y no llevaron a cirugía a aquellos pacientes en los que tampoco recomendarían el tratamiento quirúrgico. De tal manera que, pues bueno, esto es a grandes rasgos las recomendaciones de qué procedimientos se deben de llevar a cabo durante la pandemia, de cómo seleccionar los casos, de qué otras opciones de tratamiento hay en alguno de ellos, y pues si existe alguna pregunta al final del módulo podremos revisar algún punto en particular. Muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes.
Aquí hay otra pregunta. En su opinión, ¿considerarían que hacer, por ejemplo, algún estudio tomográfico en pacientes asintomáticos para, como parte la valoración preoperatoria sería algo a considerar actualmente o cuando se empiece nuevamente a abrir la cirugía electiva? Miguel, a lo mejor tú nos puedes decir, en el ABC tienen un protocolo muy Es el específico. doctor. Sí, o sea, idealmente nosotros deberíamos de operar en forma electiva a los pacientes que no tuvieran COVID, por el riesgo que tiene la cirugía para ellos y por el riesgo que tienen ellos de contaminar al personal de salud. Entonces, la sugerencia es que a todos los pacientes se les busque en un examen de laboratorio, una PCR, si tienen o no COVID. Y después, si tienen enfermedad activa por COVID. Y esto, el estándar de oro, podríamos decir que es la tomografía, pero implica un costo, un riesgo de radiación y disponibilidad que no es igual para todos los hospitales. El siguiente método que se ha empleado es ultrasonido, que puede tener la misma sensibilidad, pero que desafortunadamente no todos los radiólogos están familiarizados con la identificación de pulmonares por ultrasonido. De tal manera que el estudio mínimo sería una radiografía de tórax, que esa sí está accesible en todos los hospitales. No es el mejor estudio para diagnosticar o para descartar neumonía, pero si un enfermo no tiene el estudio de laboratorio positivo y en la placa de tórax no existe ninguna alteración en el pulmón, razonablemente podríamos pensar que tiene bajo riesgo para estar infectado o para poder infectar. Y digo razonablemente porque sabemos que todas las pruebas tienen falsos negativos y que existe un pequeño riesgo de que el paciente fuera portador y que no lo pudiéramos diagnosticar antes de la intervención. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta con relación a lo que se comentó de las apendicitis, específicamente en un caso de un paciente con una apendicitis complicada, ya que se menciona la laparoscopía en fases iniciales. En caso de este procedimiento ya en una apendicitis complicada, sí se recomendaría dejar algún tipo de drenajes o alguna circunstancia a considerar también para prever el contagio. Yo creo que aquí el manejo de la apendicitis no varía al manejo habitual de la apendicitis. ¿Qué es lo que hacemos cuando existe un absceso, hay una colección o existe el riesgo de que se pudiera producir algo? Pues generalmente dejamos un drenaje. Cuando existe una peritonitis generalizada, pero sin ninguna colección, un lavado exhaustivo pudiera ser suficiente. De tal manera que yo creo que en este momento no habría ninguna modificación al esquema habitual de transoperatorio que tengan los cirujanos para el manejo de las apendicitis en cuanto a lo que se refiere a drenajes. En cuanto a lo que se refiere a la laparoscopia o abierta, pues desde luego que dependerá de las características del hospital y de las posibilidades de protección que hay.